Buenos días, a continuación les vamos a presentar lo que es la explicación de nuestro libro, que es Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. Los integrantes del equipo somos Karina Sánchez y Gerardo Daniel Reyes. Y pues para comenzar, el libro se divide en 4 capítulos, que es suplicio, castigo, disciplina y prisión. A lo largo del primer capítulo vemos lo que es el cuerpo de los condenados y comienza explicándolo con lo que es el relato de Damiens. Dice que es un intento de regicida que trata de asesinar al rey Luis de Francia y no lo logra porque por cuestiones climatológicas de que era invierno y según como lo dice la historia, pues estaba muy tapado de tantas pieles el rey y además el cuchillo no tenía tanto filo, pues no alcanzó a asesinar al rey. Fue detenido y fue torturado a lo largo de un mes y esto para saber si estaba trabajando con alguien más o si era obra individual suya. A lo largo de su tortura, ya cuando los oficiales verificaron que pues era nada más él quien estaba tratando de asesinar al rey, fue supliciado. Empezaron con pues métodos de tortura muy poco ortodoxos y muy brutales, que por ejemplo era colocarle pinzas en los pezones y jalarlo, y luego le cortaron pedazos de piel y en esos pedazos de piel le fundieron metal, y luego también el cuchillo con el que trató de matar al rey se le amarró a la mano y se le fundió, y ya lo último era que se le trató de despedazar a lo largo de un periodo de tiempo en el que caballos le estaban tirando por las extremidades, y como no se rompían, pues el verdugo tuvo que ir a cortar a que se separaran. Entonces fue muy brutal, y además después de esto pues lo arrojaron a las llamas, y se dice que para cuando lo arrojaron todavía seguía vivo. Entonces él sufrió toda su agonía de su suplicio, y esto lo hace como para adentrarnos para entender qué era todo el sufrimiento que llevaban a cabo los poderes hacia los condenados a la hora de cometer un crimen. El objeto del libro como tal es explicar una correlación entre la nueva forma de poder con el alma moderna, y esto para justificar sus prácticas y para extender sus efectos. Fue alrededor del siglo XVII, XVIII y XIX en países europeos y en algunos lugares de Estados Unidos, y fue una época pues muy escandalosa para lo que fue la justicia tradicional, porque era una época de constantes reformas y que se pretendía dejar de lado las viejas prácticas en cuanto a los castigos. Lo que se intentó fue que se hiciera un énfasis en la humanización con la desaparición de los suplicios, y pues esto se fue dando hasta que se consiguió darle un fin más como oscuro, más misterioso a lo que eran los castigos o la ceremonia penal, en el que ya no era más un espectáculo, sino algo mórbido o que no era la mejor manera para solucionar un delito. Entonces se acostumbró al espectador de ese suplicio a que él tenía que estar consciente de que si repetía las consecuencias delictivas de su compañero, pues iba a sufrir lo mismo. Y pues obviamente pues fueron suplicios públicos, fue algo así como lo de Damiens, que trataron de jalarlo, y obviamente está toda la población enseguida alrededor de eso, presenciándolo y teniendo en cuenta que eso es lo que sería su futuro en caso de repetirlo. También hace como justificaciones a los jueces para que no se les tuviera tanto como un concepto de malhechores o de que nada más querían castigar o infligir un mal en el condenado, sino que se pretendía corregir y se pretendía tratar o para curarle esa terquedad o ese mal hábito de hacerle daño a la sociedad. Corto. Del segundo tema del primer capítulo del suplicio, es que se titula La resonancia de los suplicios. Se categorizan los tipos de penas que existían prescritos desde la ordenanza del siglo XVII hasta la época de la Revolución, que es cuando el hombre exige sus derechos. Entre las penas físicas, que eran la mayoría, estaban las de los delitos graves, que incluían la mutilación, el estar en la hoguera, la horca, la decapitación y todas aquellas que tengan como resultado la muerte, y se buscaba jerarquizarla, o sea,
El grado 0 era la decapitación porque acababa en un instante. La mutilación podría decirse que era de los más graves y dolorosos, debido a que el paciente, que era la persona que estaba siendo supliciada en el patíbulo, se le aplicaban ciertos cortes muy bien sistematizados para que se desangrara y se trataba de postergar la muerte, hacer que dure lo más posible. Por otro lado estaban las penas físicas, que tenían como un objeto pues nomás reprimir, regañar, pero sin quitar la vida, como lo son los latigazos, los golpes con las cachiporras y la humillación del público, ya sea encadenados, imputarles que den muchas vueltas o hasta cosas que lleven al agotamiento. Después se involucraron los trabajos forzosos. Bueno, en la ceremonia del suplicio se manifiesta toda una economía del poder que es empleada por el soberano. Esto se debe a que solo el rey y todo el régimen que se manejaba en el estado absolutista tiene la facultad de instaurar los castigos y elegir a quién y cómo. O sea, es un derecho muy particular. El público solo estaba meramente ahí para observar. Todo es un espectáculo como de tipo circo y hay un aparato militar alrededor que va a estar resguardando que no se vaya a revelar al público, que no exista un levantamiento, debido a que el único que puede ejercer la violencia ahí es el Estado. Existe como que varias analogías. Por ejemplo, el jurista Rossi mencionaba que es la poesía de Dante hecha leyes, debido a que en un suplicio uno puede observar los 9 círculos del infierno, lo cual me parece muy acertado. Pero hasta eso, los suplicios, por más salvajes que fueran, obedecían a ciertas reglas. Estaba, por ejemplo, la duración que ya mencioné, los castigos que iban a hacer, donde la pena máxima, como ya mencionó mi compañera, era el requisito, matar a alguien de la familia real, o en su caso a un rey, un príncipe. Aquí lo más importante era el público. De nada no hubiera tenido sentido un suplicio que fuera hecho en secreto, porque no se hubiera demostrado el ejemplo, no se hubiera hecho un castigo como escarmiento, y por supuesto porque hubiera sido elitista y no se garantizaría que el suplicio fuera efectuado de la forma adecuada. A lo mejor se le perdonaba a gente de ciertas posiciones económicas. Por eso el suplicio tenía que ser realizado en público. Y todo el procedimiento penal que se llevaba a cabo en esas épocas desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, no, perdón, XVIII, era en secreto. Quiere decir que los denunciantes podían proteger su identidad, y el acusado se le podían hacer preguntas capciosas, se le podía torturar para intentar sacar la verdad, y había una clasificación de las pruebas. Estaban en primer lugar las pruebas plenas, que era un testigo ocular que había presenciado el delito justo en el momento. Por ejemplo, que vio a alguien salir con un cuchillo manchado de sangre de una casa donde ahora está un cadáver. También estaban las pruebas semiplenas, que era como un testigo ocular, pero que nomás veía a alguien que se encontraba cerca de la escena del crimen. O sea, no necesariamente tenía que cargar con un arma. Y luego estaban los adminículos, o que eran como las pruebas meramente por rumores, chismes. Y estas pruebas se podían juntar. Por ejemplo, 2 pruebas semiplenas podían fungir como una prueba plena. En cambio, la confesión era una prueba muy importante porque aventajaba a las otras. Esta no se clasifica en ninguna de las clasificaciones que vi con anterioridad, pero para obtener la confesión se podía hacer mediante el juramento o la tortura. Y esta tortura también obedecía a las mismas reglas que el suplicio, nomás que ahí no se buscaba la muerte, simplemente que se admitiera el crimen, porque en esa economía del poder era necesario que el delincuente admitiera con su propia voz lo que había cometido, y de esta manera que muriera siendo sincero
como esta analogía de el pez por su propia boca muere. En estos suplicios existía un personaje muy importante que se le atribuye ciertas características de infamia, de deshonra, y es el verdugo, porque el público lo odiaba debido a que muchas veces se sobrepasaba con los delincuentes, a pesar de que nomás robaran algo o de que se protestaran contra el Estado. En fin, el verdugo por un lado era el campeón del rey y por el otro para el pueblo era un simple y vil delincuente. Después el pueblo empezó a sentir empatía con cierto grupo de criminales que se dedicaban a robarle a las clases altas debido a que manifestaban una cierta rebeldía contra el poder. Tal es el caso de ciertas piezas literarias como lo es Robin Hood, o más en la actualidad existen muchos tipos de películas como lo es Enemigos Públicos. Bueno, el tercer tema, que es el castigo generalizado, comienza con una protesta contra los suplicios, que dice que las penas sean moderadas y proporcionales a sus delitos, que la muerte sea solo para aquellos culpables de asesinato y que toda pena que ataque a la dignidad humana sea abolida. ¿Esto por qué? Porque se sigue estando esta necesidad de que haya castigos sin suplicios y de que a pesar de cualquier delito que se cometa se le respete al delincuente al menos su dignidad, su humanidad. Entonces esto va a dar lugar a lo que después les va a explicar mi compañero, que es la benignidad, y es gracias a una crisis en la economía penal que va a buscar va a formular una ley fundamental en la que en base a cualquier caso, en cualquier delito, que a la hora de juzgar al condenado se le tenga en consideración su respeto a la humanidad. Bueno, aquí se va a dar como que más la diferencia entre lo que son pues los delitos y los crímenes en el siglo XVII y el siglo XVIII, porque a finales del siglo XVII bajan lo que son los crímenes de sangre, las agresiones, los ataques, y va cambiando más por crímenes contra la propiedad de los otros, o sea, las muertes y las lesiones y todo ese tipo de cosas lo sustituyeron los robos, los asaltos y los fraudes. Entonces los criminales del siglo XVII eran personas que se dejaban llevar por el impulso, eran temperamentales, eran malnutricionados, eran también pues muy agobiados, y los criminales del siglo XVIII eran más metódicos y más fríos y tenían como que planeaban más sus delitos. Entonces, pues esto porque se dio de que pasara de crímenes tan agresivos a crímenes un poquito más sutiles por el efecto que tenían las prácticas punitivas. Entonces había un exceso de ellas, pero también un exceso pues fue malo porque demostró que el Estado o el tipo de gobierno pues no era tan estable. Entonces no era tan estable porque como había muchas instituciones y muchas ramas, pues no todas se ponían de acuerdo con todas en cuanto a las penas. Entonces esto creaba que hubiera una inestabilidad en el poder, y esta mala economía o esta inestabilidad pues dio lugar a un sobrepoder, que se confunde el poder de castigar con el simple poder caprichoso del soberano. Ahora, se dieron reformas en el derecho criminal en la que pues la sociedad pues ya dejaba de ver delitos hacia las personas y más delitos hacia las cosas. Entonces la sociedad se fue viendo más como una empresa que era competitiva y que era entre sí era de depredación. ¿Y por qué? Porque unos trataban de conseguir lo que otros y no veían más como su progreso, sino el progreso de otros y tratar de arrebatarlo. Entonces el criminal va creando esta noción de que es un ser jurídicamente paradójico, en el que a cualquier delito se ataca a toda la sociedad, y en cualquier pena toda la sociedad está presente para ser testigo de él. Y pues nos da el autor unas definiciones, que es pues castigo penal, es la función generalizada que se aplica a todas las ramas del cuerpo social. La infracción, que es la infracción que es como el que un individuo ataque a toda la sociedad o rompa una norma en la que se vuelve un enemigo, y para esto define lo que es un infractor, que es un rebelde o un traidor a su patria.
También pues nos va dando lo que son, bueno, la aparición de, por ejemplo, la guillotina en 1792 en Francia, pues fue el artefacto que cumplía con todos los principios que se estaba tratando de establecer. ¿Por qué? Porque limitaba la muerte a un instante y porque el verdugo ya no era un un criminal o un anatomista inmediato de la muerte, sino era nada más un operador de una máquina. Entonces también el verdugo pues fue perdiendo credibilidad o fue perdiendo autoridad. Y pues la muerte en sí siempre fue algo que se trató de eliminar o de erradicar en cuanto a espectáculo público. Entonces se creó lo que es un nuevo objeto de la penalidad, que fue el alma. Se dejaba de ir ya más por el, o sea, se dejó el lado del sufrimiento del individuo y se fue más por su alma, por las intenciones con las que llevaba a cabo los delitos y por las situaciones en las que se daban a cabo, qué tan dolosas eran. Y aquí es cuando se va adentrando un poquito lo que es el psiquiatra en el derecho penal. ¿Por qué? Porque Foucault decía que era imposible ser culpable y ser loco a la vez, porque ser loco, ese diagnóstico no le va a servir a nadie en un juicio penal. Entonces el psiquiatra entra en el escenario jurídico para decidir si un individuo es peligroso o no, si es capaz mentalmente de haber llevado esa acción conscientemente y si es peligroso, cómo protegerse de él, y de alguna manera su pericia va a tener una influencia en lo que va a ser el fallo del juez. Y pues también va a ayudar a que se trate de ver si el juez debería de dictar que se le encierre al criminal en una intención de reprimirlo o para ayudarlo por un tratamiento médico judicial. Bueno, en este segundo tema del capítulo 2, que es la benignidad de las penas, se aborda todo esto que conlleva al nacimiento de las prisiones, que en un principio estas eran castillos que fueron abandonados y a donde se le mandaban a los delincuentes juveniles, así como a los vagabundos, para que contribuyeran de cierta manera a la sociedad. Posteriormente se decidió porque esto era un castigo más humanizado de cierto modo y que privar la libertad era mejor que el decapitar o cualquier tipo de pena física. Entre los más famosos y castillos que fungían como prisiones se encuentra el Rathhuis de Ámsterdam, que fue instaurado en 1792. Bueno, estos castillos en general que primero fueron establecidos en toda Europa, luego posteriormente en Estados Unidos de Norteamérica, obedecían a unos principios que voy a relatar de forma general. El primero era que tenían que estar de cierto modo apartados de la sociedad porque no podían, porque era lo peor, o sea, no tenían esa facultad de estar entre el mundo civilizado. El segundo obedece a que el trabajo tenían que llevar a cabo jornadas de trabajo, ya sea como en minería o todo lo que sea forzoso, y el jurista, digo el juez, lo avalaba y lo inscribía en la ley. Estos trabajos en estos tiempos se pagaban y con esos pagos pues los reclusos podían comprarse pues cosas de muy bajo costo, ya sea como comida o artículos de limpieza, etcétera, porque pues no gozaban de todas las garantías que una persona que está fuera de prisión. Otro principio que decían era que las estructuras arquitectónicas, pues como eran castillos, pues tenían torres y ahí estaban los vigilantes que funcionaba de cierto modo como un plano panóptico arcaico que va a explicar ahorita mi compañera, pero pues estaba muy rústico, todavía no se especializaban en ese tipo de método. Por último, era que ahora en vez de jerarquizar los castigos físicos, se modulaba de cierto modo el tiempo en el que, de acuerdo a los delitos que se le iban a imputar a los delincuentes. Por ejemplo, el robo no podía tener la misma duración que alguien que cometió un asesinato con toda la intención. Foucault mencionaba que se tiene que ver al cuerpo como una fuerza de producción,
¿A qué se refiere esto? A que nada más es útil un individuo de la sociedad si está siendo sometido, pero a la vez es productivo. Entonces, con esto nos adentramos a lo que es el tema 5 de los cuerpos dóciles. Se refiere a la figura ideal que tenía el soldado, o sea, que era una figura que se le denotaba por su valentía, por su vigor, por su conocimiento en el ámbito de las armas, porque se regía por una ética corporal y por un honor corporal. Y ya después esta visión del soldado ideal fue cambiando hacia alguien monótono, alguien inepto, que es fabricado, que es una máquina necesaria por la sociedad. Entonces se le perdió ese prestigio al soldado. Claro que pues ser un soldado o ser un individuo eficiente en la sociedad implica una disciplina, y esa disciplina no es una disciplina de servidumbre ni es una disciplina del vasallaje o de esclavitud, o sea, es una disciplina nada más en formar seres humanos que que contribuyeran a su sociedad. Entonces, para esto tiene lo que es el arte de las distribuciones, es uno de los temas de este capítulo. Se refiere a que para que alguien sea disciplinado tiene que tener un espacio, y en ese espacio llevar a cabo una labor. Y estos espacios van a estar dictaminados por cláusulas que van a ser como principios de localización inmediata, o sea, el gobierno o el poder va a saber dónde está el individuo y qué es la tarea que le corresponde. Y después está lo que es otro subtema, que es el control de la actividad. Se refiere a que no hay tiempo ni hay fuerza en la vida de un humano en la que no se puedan aprovechar ganancias o no se puede hacer efectivo algo que provenga de él. Y para esto se le tiene que educar desde muy joven, desde muy chico, a que siempre tiene que estar en producción de algo y que debe delimitar su tiempo de ocio. También menciona lo que es una articulación entre el cuerpo y el objeto, en que es la relación que tiene que tener una persona con lo que está manejando, y en la relación del cuerpo con los gestos, o sea, cómo se comporta, sus actitudes en cuanto a la hora de hacer alguna actividad que se le pide. Ahora, después está lo que es la organización de los Génesis. Menciona que nació con un edicto que fue por parte de los gobelinos para abrir una escuela de arte. Una escuela de arte y de dibujo que dividía obviamente a sus alumnos según sus habilidades por 3 tipos de clases, y pues lo que hacía era a cada alumno adentrarlo a que fuera productivo, pero atendiendo a sus capacidades. Y por último está lo que es otro subtema, que es la composición de las fuerzas, que habla de que para el siglo XVII las tropas fueron utilizadas como proyectiles o como algo de protección, y no tanto como una unidad de respeto o una unidad de fuerza. Entonces se debía de ajustar esos tiempos, de ajustar el cuerpo a tareas específicas que de una manera u otra pues la sociedad veía como que estas unidades de ejército eran pues piezas de una máquina que producía el poder. Bueno, en el subtema número 6, que es los medios del buen encauzamiento, que está dentro del capítulo 3 de disciplina, se explican los 3 métodos para que sea eficaz el conducir la conducta. Por eso así se llama este tema. Yo lo hago con una analogía, todo como un acueducto donde el agua tiene que seguir su curso. Así se emplean estos métodos. El primero es la vigilancia jerárquica. En las prisiones se utilizan unas torres en medio donde los guardias tienen una vista periférica de 360 grados y las celdas de todos los reclusos están de forma ascendiente y pueden observarlos día y noche sin que los reclusos puedan ver hacia dentro de estas torres. A esto se refiere con la vigilancia jerárquica. Son estructuras arquitectónicas que solo tienen un fin. Por otro lado, la sanción normalizadora tiene como objeto el imponer una infracción con una norma, pero que sea para normalizar a ciertas personas, o sea, modular tu conducta. La sanción normalizadora en sí lo que busca es que
un delincuente se transforme en una persona con valores y principios y que actúe de manera correcta. Por otro lado, el examen es el tema más interesante porque ahí es donde se complementan estos dos métodos que acabo de mencionar y se evalúa a cada individuo de forma psicológica, haciendo de cada persona un caso específico y concreto. Lo curioso aquí es que el examen se emplea en las instituciones escolares como método de evaluación y pues es gracioso porque primero o sea, su origen viene siendo para los sistemas penales. El tema 7, que es el panóptico o el panoptismo, es personalmente mi favorito porque habla de una figura arquitectónica óptica que fue hecha por Bentham, que era, pues básicamente cumplía principios de periferia, en los que era una construcción en la que tenía como forma de anillo y en medio había una torre y en esa torre había un vigilante. Y alrededor de toda la periferia estaban lo que eran celdas o pequeños compartimientos para poder ver a los condenados. En esa torre del medio había un vigilante que tenía la obligación de ver a todos en todo momento, y los condenados eran, pues se les tenía esa concepción de que siempre eran vistos, pero no veían a quien se les veía. Entonces era una manera de garantizar el orden que trataba de manejar el poder. Entonces, gracias a esto, pues se va creando lo que es una relación ficticia de ver ser visto, en la que el vigilante siempre ve, pero nunca es visto, y los condenados siempre son vistos, pero nunca ven, o sea, en qué momento, ni quién los está viendo, ni cuánto tiempo los está viendo. Entonces, están en su subconsciente o como obligados a siempre obrar bien, porque pues ya están siendo castigados, sí, pero pues para no tener un castigo mayor. Entonces se fue dando como esta concepción de que el panóptico era un laboratorio de poder en el que se podían realizar experimentos sociales, psicológicos y pues penales. Entonces, para que fuera validado había que tener un inspector que saliera de los centros del panóptico, y con una simple ojeada, sin que se le ocultara nada, el inspector iba a saber si estaba funcionando o no el panóptico. Ahora, las funciones que tiene era que garantizaba la economía del poder por medio de su eficacia, y reforzaba lo que era la moral, preservaba la salud, reforzaba la industria penitenciaria, difundía la instrucción, aliviaba las cargas políticas y establecía una economía. ¿Por qué? Porque mantenía a todos los presos, por así decirlo, en un orden y los obligaba a que se comportaran. Entonces, también se tenía la accesibilidad de que cualquier miembro de la sociedad podía acceder y ver qué era lo que estaba pasando y cómo funcionaba el establecimiento. Y esto dio lugar a tres cosas, que era la extensión funcional de las disciplinas, en las que, por ejemplo, para la disciplina militar o para la vida militar, pues era necesario tener esa disciplina militar, no nada más como adentrar a los jóvenes desde muy pequeños sin ninguna idea de qué era la vida militar. Y pues también dio a la enjambrazón de mecanismos disciplinarios, que el autor lo describe así porque gracias al efecto que tuvo el panóptico de ser una buena pena, entonces gracias a esto pues se fueron dando más y más y más. Entonces dejó de ser una fortaleza cerrada y pasó más a ser como hasta el punto de llegar a mini observatorios dentro de la misma sociedad. Y por último, la nacionalización de los mecanismos de disciplina pues se dio más que nada con el surgimiento de la policía, porque la policía era un auxiliar de la justicia que unía la voluntad del soberano con lo que era cualquier institución o cualquier organización dentro de la sociedad. Bueno, este es el capítulo 4, que se refiere a la prisión. El primer subtema es el de instituciones completas y austeras. Este capítulo en realidad no aporta mucho, solo se menciona que todo lo que se instauró en lo que se vio en la benignidad de las penas, que son los castillos prisiones, se fue mejorando y perfeccionando. En primer lugar, ya no eran castillos, ya eran estructuras que solo servían con ese fin, estaban
bien realizadas. Ya tenían adentro un hospital que supuestamente porque los reclusos tenían estos derechos y la sociedad veía bien que se le diera medicina cuando sufría un malestar. También tenían ayuda religiosa, o sea, puedes encontrar ahí podía encontrar un rabino, un sacerdote, etcétera. También estaban los gimnasios y canchas para recrearse, porque el chiste era mantener al recluso distraído en cualquier otra cosa que no sea delinquir, lo cual es muy paradójico porque todos los criminales de alto nivel se relacionaban con los criminales menores y pues prácticamente había como que una instrucción entre ellos de cómo cometer actos más horribles y en contra del Estado. Aquí también el trabajo ya no se le otorga un pago, sí, pero es forzoso solamente para que estos prisioneros mantengan su mente ocupada. Por otro lado, la vigilancia jerárquica llega a avances debido a la tecnología. Ya no solo son estas torres donde se puede observar al prisionero sin ser visto, también ya se utilizan las cámaras, en fin, hay muchos mecanismos que se adoptaron debido a la época. Y la segunda parte de este capítulo, que es el tema 9, que es ilegalismos y delincuencia, habla principalmente de dos cosas, que es la cadena y las consecuencias de la prisión. La cadena se ve como un espectáculo de feria, es una celebración en la que es como un festival en el que el prisionero va en medio de ese festival y va recorriendo ciudades, y por medio de esas ciudades todos los espectadores o los pueblerinos o quienes habitaron ahí pues eran testigos del delito que había cometido y de la persona que era según las concepciones que se le tenía en base a su delito. Entonces demostraban mucho enojo y mucha indignación a que alguien pudiera traicionar hacia su patria o que alguien pudiera dañar hacia la sociedad. Entonces se les dañaba, además del castigo que llevan a recibir, aparte de la cadena, se les dañaba a lo largo de sus recorridos. O sea, las personas, había ocasiones en que se acercaban y ellos mismos les escopían o les pegaban y ellos no podían hacer nada porque pues eran forzados, así se les conocía. Y pues también se refiere a que, bueno, esta dimensión espectáculo público pues era lo que a lo largo del libro nos ha explicado que es lo que se trata de erradicar. Entonces, lo que va a pasar es que se va a sustituir a esa cadena por lo que es un equivalente móvil al panóptico. Entonces era como una carreta en la que tenía una prisión integrada. Era una prisión muy pequeña que era acompañada por 2 guardias armados y pues era la manera de asegurar el traslado. O sea, se decía que porque si se cambian las reformas en las penas, porque no también se pueden cambiar los traslados, entonces cambiar esa cadena por el equivalente móvil. Y en cuanto a las consecuencias de la prisión, pues menciona el autor que él no está muy de acuerdo en lo que es la prisión, para empezar, porque cree que no es lo suficientemente punitiva, pero también cree que aparte de que no es lo suficientemente punitiva, también es, bueno, de cierta manera un poquito peor, porque va creando pequeñas sociedades a liberar a los presos ya después de que cumplen su tiempo, porque se van creando pequeñas sociedades de criminales peligrosos en la sociedad. Y de hecho, quienes más vuelven a adentrar en la prisión son criminales previos, o sea, ya han pasado un tiempo, entonces ya tuvieron esa primera instancia de crimen, entonces se les hace muy fácil, entonces son más frecuentes que sean ellos los que vuelvan. Y pues dice que pues más que nada la prisión se basa en 7 principios, que son principios de corrección, de clasificación, de modulación de las penas, del trabajo como un derecho y como una obligación, de la educación penitenciaria, del control técnico de la atención y de las instituciones anexas. En todo esto engloba que pues la pena privativa enmienda y trata de corregir al preso. Y pues por ejemplo con el de clasificación, el principio de clasificación habla de que se deben clasificar según la gravedad de sus delitos y su posibilidad de corrección. Y pues más que nada pues el trabajo y la educación son factores muy muy importantes para que se reforme completamente o lo mayor posible
el carácter de la persona, y que además de que se debe de tener, bueno, los últimos principios, como acceso de los prisioneros hacia servicios de seguridad, servicios médicos y psicológicos por parte del sistema penitenciario. Bueno, este último subtema, titulado Lo carcelario, que va dentro del capítulo de la prisión, es en sí muy conciso, muy breve y muy interesante, porque nos demuestra un ejemplo de una institución que declara que quiere imponer un orden disciplinario dentro de los reclusos, y ese ejemplo viene siendo nada más y nada menos que la colonia penitenciaria de Metrey. En sí, este lugar era como un pueblo donde estaban las casas que eran como los cuartos de los prisioneros, alrededor habían bardas, en medio estaba una iglesia y en la otra costa estaba un hospital. Lo curioso aquí es que para llegar a ser guardia a todos los reclusos, tenías que ser un recluso, porque era de cierto modo como un reclutamiento. Vaya paradoja, ¿no? Los castigados se convertían en los que castigaban. Esto lo hacían para hacerlo todo más estricto, o sea, que no existiera cierto tipo de piedad de que, no, pues estoy siendo demasiado duro con esta persona y es algo que yo no soportaría. No, en cambio era de que si yo lo soporto, este tipo es capaz de soportarlo y todavía más, y esto le va a ayudar a ser más fuerte, va a ser una persona civilizada y va a ascender, y algún día pues podrá ser uno de los vigilantes de alto rango. Aquí también es donde se menciona que es como el origen de los estudios de Max Weber, debido a que se menciona que estudiaba psicológicamente a los reclusos de esta institución debido a cómo funcionaba. También tenía un hospital donde hay ciertos rumores sobre que se dopaba a los prisioneros, se les drogaba para realizar ciertos experimentos. En fin, a lo que quiere llegar Foucault aquí es que esta colonia llegó a los extremos y fue tan radical que era observada por todo el mundo, pese a la época que era a mediados del siglo XIX. Entonces, Foucault aquí vuelve a revelar al final de este subtema que no está de acuerdo con las prisiones, debido a lo que menciona mi compañera, que no son suficientemente punitivas y que también hay reos que prefieren acabar con su sufrimiento de un tajo, de una decapitación, que durar muchos años en estas instituciones y adiestrarse más para cometer delitos, porque en estos lugares se les enseña a tener cierto odio por las reglas, por así decirlo, porque se relaciona a todos los criminales de alto calado con los de delitos más bajos, por lo que prácticamente se les educa para ir en contra de la sociedad civilizada. Ahí hay, por así decirlo, un orden en el caos. Bueno, en sí eso era todo lo que el autor pretendía decir en una manera muy, muy, muy resumida. Claro que se adentra mucho en cada uno de los temas, entonces lo hicimos lo más desglosado posible, pero también entendible. Claro que, pues, en el caso de alguna duda, pues supongo que el profesor tendrá a la mano el video por si alguien quiere tener más claridad en cuanto al tema. Pues básicamente el autor, su punto de vista general es que pues no está ni a favor de las penas públicas ni a las prisiones. Entonces, como que critica las dos, pero tampoco da una manera consolidada de que es una pena buena. Entonces, y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.